Hemos visto en los últimos vídeos cómo los neandertales eran una especie humana diferente a nosotros. Un pensamiento supremacista nos ha llevado a pensar en los últimos siglos que Sapiens estaba mejor adaptado al medio, básicamente porque sobrevivió. Bien, este hecho nos ha llevado también a pensar que por esto neandertales eran una especie arcaica. Pero no es así. Hoy sabemos que no eran ni superiores ni inferiores. Eran similares en algunas cosas y diferentes en otras. Otro tipo de humanidad. Hoy vamos a derribar el muro de la humanidad sapiens. Hoy vamos a ver cómo de humanos eran los neandertales. Hoy cambiaréis el concepto que teníais de ellos. Esto es Prehistoriator. ¡Empezamos! Ya sabéis que bueno, se dice que tenemos, los Homo sapiens tenemos un 2% de ADN neandertal en nuestros genes. Una de las preguntas que salen de esto es si realmente éramos especies diferentes, ¿cómo pudieron hibridarse? En principio, las diferentes especies no pueden reproducirse. Pero bueno, en los últimos años la ciencia nos ha demostrado que en la naturaleza se han producido hibridaciones. No es nada alocado. Sabemos que los neandertales son totalmente europeos. Es un linaje europeo. Pero ¿hasta qué punto se parecían a nosotros? Anatómicamente ya hemos visto las diferencias, pero ¿y culturalmente? Es evidente que hay un salto brutal en el registro arqueológico con la aparición de los primeros sapiens Cro-Magnon. El arte, la variedad de utensilios que aparecen, la industria lítica, el uso del hueso, etc. Y este salto que se halla en el registro arqueológico, pues muchas veces ha hecho pensar que los neandertales eran una especie sin capacidad de abstracción, que recorría el territorio por simple supervivencia. Una de las razones de por qué hemos pensado esto es que siempre se le ha atribuido a los neandertales que no tenían capacidad de hablar. Este hecho ha acentuado la visión arcaica que tenemos de ellos. Pero en el vídeo anterior vimos cómo sí tenían huesoioides, que es imprescindible para un lenguaje articulado. Y además, genéticamente se ha desvelado que tenían el gen FOXP2, que está directamente ligado a la capacidad de hablar y de tener un lenguaje estructurado. Los neandertales hablaban. Aunque su fonética seguramente fuera diferente por la morfología de su cuerpo, tenían un lenguaje articulado y complejo como el nuestro. Los neandertales poseían un simbolismo rico y complejo. De hecho, pasado 2019, en noviembre del 2019, salieron a la luz los resultados de la cova Foradada en Calafell, España, en la que se encontraron huesos de garra de águila. Evidentemente, un águila es muy difícil que la caces para comer, es un pájaro muy astuto, muy grande, que es muy difícil cazarlo. Evidentemente te lo puedes comer, claro que sí, pero estas garras lo que nos hacen pensar es que se utilizaban como ornamentación o como objetos simbólicos directamente, lo que nos hace ver que los neandertales se decoraban como podían decorarse en su momento los nativos americanos. En la cueva Antón, Joao Silao también encontró lápices de manganeso, óxidos de hierro, minerales que sirven para pintarse el cuerpo, para la ornamentación corporal. Y se han encontrado en otros sitios huesos de alas de aves con marcas que se han atribuido pues, a la creación de atuendos con estas alas para eso mismo, para su ornamentación, para sus usos rituales o simbólicos. Incluso hay algunos estudiosos que atribuyen ciertas pinturas de la península ibérica, pinturas rupestres de la península ibérica, a su autoría se la atribuyen a los neandertales, aunque este dato no es claro del todo. Lo que sí es claro es que los neandertales tenían un simbolismo muy rico, un comportamiento sofisticado y, bueno, en definitiva, no eran esos seres arcaicos, rudimentarios y salvajes, sino que tenían capacidad de abstracción y
y soñaban. Los neandertales eran muy capaces de planificar sus actividades. De hecho, hacían cacerías a pequeña escala en cercanía, utilizaban lanzas de maderas enmangadas, lo cual sugiere un conocimiento de la utilización del fuego muy amplio, ya que para fabricar los adhesivos con corteza de abedul que se utilizan para enmangar estas lanzas, se necesita ese conocimiento, y utilizaban estrategias como conducir animales a pasos angostos para acorralarlos, etcétera, etcétera. Esto lo que nos muestra es que conocían perfectamente el entorno donde vivían y que conocían también el comportamiento de sus presas. No obtenían el alimento vagando por el paisaje y obteniendo lo que podían, sino que planificaban muy bien, que seguramente sí también, pero que eran capaces de planificar cacerías y llevarlas a cabo con mucho éxito. También os comenté en otro vídeo que cuidaban de sus enfermos. Tenían esta empatía, ellos cuidaban a sus enfermos y los ayudaban a sobrevivir. También se han detectado en restos de dientes el consumo de plantas de carácter paliativo o curativo. Y también por sus dientes sabemos que ciertas actividades en las que se necesitaban utilizar la dentición las realizaban en base a una cierta división sexual del trabajo. O sea, que hacían unas tareas dependiendo si eran hombres o si eran mujeres. Esto es un tema muy gordo de la arqueología, que ya lo sacaremos un día, que lo vais a flipar. Un estudio hecho en la Cueva del Sidrón, en Asturias, España, nos muestra un dato muy llamativo sobre su comportamiento. Sabemos que los neandertales más o menos se organizaban en grupos de entre 10 y 15 individuos. Y lo que nos muestra este estudio pues es una distribución genética por sexo. Me explico. Los individuos masculinos están relacionados entre sí por línea materna, mientras que las hembras que se han encontrado pertenecen a otros linajes que no son de ese mismo tipo. Esto se ha identificado como una evidencia de patrilocalidad, de tal manera que los machos permanecen en el grupo, en un territorio, mientras que las hembras se distribuyen en diferentes grupos. Cambian de grupo familiar. Esto actualmente se da en algunas sociedades de cazadores-recolectores y se han visto en yacimientos neandertales que se han acumulado muchas personas, muchos neandertales en un momento dado, seguramente momentos relacionados con grandes cacerías, en los que se aprovechaban para, que un grupo de mujeres o unas mujeres cambiaran de grupo en esos momentos en que se unían diferentes clanes, por decirlo así. Muy interesante, ciertamente. Bueno, como veis, los neandertales pues no eran esos seres brutales y arcaicos que muchas veces nos han hecho ver. Tenían conocimiento detallado del medio, de los animales, capacidad de planificación, lenguaje, empatía con otros miembros del grupo, solidaridad y ayuda, y capacidad de abstracción. Además sabían que la vida se acababa y mostraron cierta voluntad de trascender a la muerte, lo que quedó reflejado en algunos enterramientos de los que vamos a hablar en el próximo vídeo de Prehistoriator. Ya que esto ha sido todo por hoy, ¡volveremos!